El cuello es la región anatómica comprendida entre la base del cráneo en su parte superior y las clavículas en su parte inferior. Une la cabeza con el tronco y las extremidades y sirve de conducto principal para las estructuras que pasan entre ellas. Empecemos por las vértebras cervicales, que son 7. Son las vértebras más pequeñas y forman la región cervical de la columna vertebral, confinando la médula espinal cervical y las meninges. Las vértebras cervicales pueden ser típicas o atípicas. Cuando se trata de la columna cervical, las vértebras típicas son la C3, la C4, la C5 y la C6, mientras que las atípicas son la C1, la C2 y la C7. Todas las vértebras típicas tienen un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 apófisis individuales. El hueso hioides es un hueso único cuyo cuerpo es asiforme y presenta unas estructuras llamadas cuernos hacia cada lado, en las que se ven sus asas mayores y menores. Su ubicación en la parte anterior y superior del cuello, a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical. Lo relacionan por abajo de la laringe, por arriba con la lengua y por arriba y parte anterior con la mandíbula. Este hueso tiene como característica principal la ausencia de articulaciones con ningún otro hueso. En este sentido, es un hueso en forma de U que se encuentra suspendido entre el cuerpo de la mandíbula superior y el manubrio del esternón. La clavícula es un hueso cilíndrico de unos 15 centímetros de largo, curvado en el plano transversal, dándole en forma de la letra S. Este hueso se ubica en la parte superior de la pared torácica y está situado anterior a la primera costilla. Se articula con el esternón en su extremo medial y la escápula en su extremo lateral. El extremo de la clavícula es liso y redondeado y se articula con el manubrio del esternón, formando la articulación esternoclavicular. El esternón, único e impar, es un hueso plano y largo y estrecho, de aproximadamente 15 centímetros de largo y 2.5 centímetros de ancho. El cuello es la región del cuerpo que conecta la cabeza con el torso. Contiene estructuras importantes que intervienen en funciones corporales vitales, como la tráquea y la laringe, que intervienen en la respiración y en la producción de la voz. El esófago y la faringe, que intervienen en la digestión. Las glándulas tiroides y paratiroides, que regulan la hormona tiroidea y los niveles séricos de calcio. Los vasos sanguíneos, que sirven de conducto para las arterias carótidas y subclavias, que administran sangre a la cabeza y el cerebro, y la vena yugular interna, que drena la sangre venosa del cerebro, la cara y el cuerpo cabelludo. Los nervios, nervio vago y frénico y el plexo braquial. También alberga la columna vertebral, que aquí va a albergar la médula espinal, que se continúa en el tronco encefálico. También vemos que hay diversos músculos prevertebrales y paravertebrales. Si observamos el cuello desde un lado, se asemeja a un rectángulo que puede subdividirse en regiones triangulares anterior y posterior, debido a la ubicación de un músculo esternocleidomastoideo subyacente. El triángulo anterior está delimitado por la mandíbula, el músculo esternocleidomastoideo y la línea media anterior, mientras que el triángulo posterior está delimitado por el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y la clavícula. En el triángulo anterior se subdivide a su vez en 4 regiones triangulares más pequeñas. La primera va a ser el triángulo submentoniano, la segunda el triángulo submandibular, que alberga la glándula submandibular y la vena y la arteria faciales. El tercero, el triángulo carotidio, que contiene la arteria carótida y sus ramas, la vena yugular interna y el nervio vago. Y la cuarta región, el triángulo muscular, que contiene los músculos infrahioideos del cuello. El triángulo posterior se subdivide a su vez en 2 regiones triangulares más pequeñas, el triángulo occipital y el triángulo subclavio.
Entre las estructuras más importantes que atraviesan el triángulo posterior del cuello se encuentran la vena yugular externa y la arteria subclavia. Entre los diversos nervios que se encuentran en el triángulo posterior del cuello figuran el nervio accesorio y las ramas cutáneas del plexo cervical, a saber, el occipital menor en la C2, el auricular mayor en la C2 y C3, el cervical transverso que va en la C2 y C3, los nervios supraclaviculares en la C3, C4, y además las raíces y los troncos del plexo braquial también pueden verse dentro del triángulo posterior, ya que emergen de entre los músculos escalenos anterior y medio. Hay 5 raíces que forman 3 troncos, superior, medio e inferior, y dan lugar a ramas neuronales que incluyen los nervios escapular y dorsal, torácico largo y supraescapular. Todos ellos se encuentran en el triángulo posterior del cuello, que va desde la C5 a la T1. Músculos del cuello. Músculos largos del cuello. Porción longitudinal. Inserción inferior de cuerpos de torácica 1 al 3, cervical 5 al 7 y los tubérculos anteriores de cervical 4 al 6. Inserción superior en cervical 2 al 4, porción inferolateral. Inserción inferior de cuerpos de torácica 1, 2 y 3. Inserción superior, tubérculos anteriores de la apófisis transversa de cervical 5, 6 y 7. Porción superolateral. Inserción inferior de tubérculos anteriores de la apófisis transversa de cervical 3, 4 y 5. Inserción superior, tubérculos anteriores del atlas. Función del músculo, flexión de la columna y rotación de la cara. Músculo recto anterior de la cabeza. Origen, apófisis transversa y zona próxima a la masa lateral del atlas. Inserción, espacio entre la cresta muscular y sinostósica de la porción basilar. Función del músculo, flexión de la cabeza e inclinación lateral. Músculo largo de la cabeza. Origen, apófisis transversa y zona próxima a la masa lateral del atlas. Inserción, espacio entre la cresta muscular y sinostósica de la porción basilar. Función del músculo, flexión de la cabeza, inclinación lateral. Músculos escalenos. Anterior, inserción superior, tubérculos anteriores de la apófisis transversa de cervical 3 al 6. Inserción inferior, cara superior de la primera costilla. Medio, inserción superior de tubérculos anteriores de la apófisis transversa de cervical 2 al 7. Inserción inferior, cara superior de la primera costilla. Posterior, inserción superior de tubérculos posteriores de las apófisis transversas de cervical 4 al 6, inserción inferior, borde superior y la cara lateral de la segunda costilla. Función del músculo, punto fijo en la columna, inspiradores y elevación de la costilla 1 y 2, punto fijo en tórax, inclinación de columna, ligera rotación de la cara. Músculo intertransverso. 2 cuerpos musculares que limitan un espacio triangular de base inferior. Inserción inferior, labios del surco de la apófisis transversa. Inserción superior, borde inferior de la apófisis transversa subyacente. Función, inclinación lateral de cabeza, cuello. Músculo recto lateral de la cabeza. Inserción inferior, rama anterior de la apófisis transversa del atlas. Inserción superior, apófisis yugular del occipital. Función del músculo, inclinación lateral de cabeza y cuello. Músculo esternotiroideo. Cubre la glándula tiroides. Origen, cara posterior del manubrio esternal y el primer cartílago costal. Inserción, línea oblicua del cartílago tiroides. Función, bajar la laringe, fijar la inserción del tiroideo para descender el hioides, que es el hueso. Músculo tiroideo. Origen, línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Inserción, borde inferior y cara posterior del hioides y mitad medial de la cara inferior de la asta mayor del hioides. Función del músculo, desciende directamente el hioides. Músculo esternoioideo. Origen, cara posterior de la extremidad esternal de la clavícula en el ligamento esternoclavicular posterior y en la parte próxima del manubrio esternal. Inserción, borde inferior del hioides. Función del músculo, tira el hioides en sentido inferior.
Músculo homohioideo digástrico. Origen: vientre inferior, borde superior de la escápula. Inserción: vientre superior, borde inferior del cuerpo del hioides. Tendón intermedio. Une los vientres a la altura de la vena yugular interna. Función del músculo: tira al hioides en sentido inferior, lateral y posterior. Músculo genioideo. Origen: espinas mentonianas inferiores. Inserción: cara anterior del hioides en una superficie con forma de herradura. Función del músculo: bajar la mandíbula o elevar el hioides. Músculo miloideo. Origen: a lo largo de la línea miloidea. Cara interna de la mandíbula. Inserción: cara anterior del hioides. Función del músculo: bajar la mandíbula o elevar el hioides unido por un rafe medio. Músculo digástrico. Origen: vientre posterior, lateral a la apófisis mastoides, en la ranura digástrica continua, superior al hioides por un tendón intermedio. Inserción: vientre anterior. Fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Expansión tendinosa. Fibras más inferiores del vientre posterior se fijan en el hioides o en la línea media con la del otro lado. Función: vientre anterior, bajar la mandíbula o elevar el hioides. Vientre posterior, eleva al hioides. Músculo estiloideo. Origen: parte posterolateral de la apófisis estiloides. Inserción: cara anterior del hioides. Función del músculo: elevar el hioides. Músculo miloideo. Origen: a lo largo de la línea miloidea, cara interna de la mandíbula. Inervación: nervio miloideo, ramo alveolar del nervio mandibular. Función: baja la mandíbula o elevar el hioides unido por un rafe medio. Músculo digástrico. El origen: lateral a la apófisis mastoide en la ranura disgástrica. Continúa superior al hioides por un tendón. Inervación: post nervio facial o anterior nervio miloideo. Función: bajar la mandíbula o elevar el hioides. Músculo esternocleidomastoideo. Cabeza external. Inserción inferior: manubrio external. Inserción superior: borde anterior y cara lateral de la apófisis mastoidea y en la parte lateral de la línea nucal superior. Cabeza cleido-occipital. Inserción inferior: cara superior del tercio o cuarto medial de la clavícula. Inserción superior en los 2/3 laterales posterior a la cabeza external. Cabeza cleidomastoidea. Inserción inferior: posterior a la cabeza cleido-occipital en la cara superior de la mandíbula. Inserción superior: la apófisis mastoides. Irrigación: rama esternocleidomastoidea, tiroidea superior occipital, y su función es flexión de la cabeza, inclinación y rotación inspirador punto fijo de la cabeza. Músculo recto posterior menor de la cabeza. El origen: tubérculo posterior del C1 a cada lado de la línea media. Inserción: tercio medial de la línea nucal inferior, lateral a la cresta occipital externa. Inervación: nervio suboccipital. Nervios raquídeos de la médula espinal a nivel cervical. La irrigación: arteria vertebral y ramas descendentes profundas de la arteria occipital. Su función es extensión de la cabeza. Músculo recto posterior mayor de la cabeza. El origen es parte superior de la fosita lateral de la apófisis espinosa de la axis. Su irrigación: arteria vertebral y ramas descendentes profundas de la arteria occipital. Función: extensor y rotador de la cabeza. Músculo oblicuo inferior de la cabeza. Su origen: fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Su inserción: cara inferior del borde posterior de la apófisis transversal del atlas. Irrigación: arteria vertebral y ramas descendentes profundas de la arteria occipital. Su función es movimiento de la rotación de la cabeza. Músculo oblicuo superior de la cabeza. Su origen es vértebra y la cara superior de la apófisis transversal del atlas. La inervación: ramo posterior del nervio raquídeo cervical C1 y C2. Su función: extensión y rotación de la cabeza. Músculo multifida. Origen: cara posterior del sacro, la apófisis transversa del T1 y T3 y apófisis auriculares del C4 y C7. Su inervación: ramas posteriores de los nervios raquídeos. Su función: actúa de forma simultánea con los músculos transversoespinosos.
Músculo interespinosos del cuello. Su origen es cada uno se inserta en los bordes del canal espinoso de la vértebra C2 a T1. Su irrigación, ramas de las arterias occipital, vertebral y cervical profunda. Su función, extensores de la columna vertebral. El músculo semiespinoso de la cabeza. El origen es vértice de la apófisis transversa del T1 y T7. Su inserción es impresión rugosa. Órganos del cuello. En el cuello encontramos la tráquea, la cual se divide en dos, que es el cartílago traqueal y epitelio traqueal. El cartílago son los anillos del cartílago que sostienen la tráquea abierta, y el epitelio son las capas de células que revisten la tráquea. También tenemos el esófago, el cual se divide en músculo esofático y epitelio esofático. En el músculo son las capas de los músculos lisos que ayudan a mover los alimentos, y en el epitelio son las células que revisten el esófago. También tenemos las glándulas tiroides, el cual encontramos el lóbulo tiroides, que es la parte principal de la glándula tiroides, y el istmo tiroides, la parte que conecta los lóbulos tiroides. También tenemos las glándulas paratiroides, también se dividen en dos, la glándula paratiroide superior y la inferior. La superior es una de las 4 glándulas paratiroides y la inferior también parte de las 4 glándulas paratiroides. Y por último tenemos la laringe, que también se divide en dos, en el cartílago laringio y las cuerdas vocales. El cartílago, que forma parte de la estructura de la laringe, y las cuerdas vocales, las estructuras que vibran para producir el sonido. Ganglios linfáticos, cervical superficial, cervical profundo, los submandibular y las amígdalas. Glándulas salivales, glándulas parótidas, grandes y complejas, situadas delante y ligeramente debajo de cada oído, en el ángulo de la mandíbula. Ganglio submandibular, uno de los 4 ganglios parasimpáticos de la cabeza y el cuello. Están visibles abajo y a la izquierda, pero no son rotulados, situado en el piso de la cavidad oral. Faringe es un tubo muscular hueco en forma de embudo que se encuentra en el cuello y que cumple funciones importantes para el sistema respiratorio y digestivo. Orofaringe, parte media de la faringe, se encuentra por detrás de la boca y debajo del paladar. Laringofaringe, conecta garganta con el esófago. Epiglotis es una tapa pequeña que está justo por encima de la laringe y que evita que la comida ingrese a la tráquea. Canal auditivo, permite el ingreso de sonido para que escuchemos. Nervios del cuello. Nervio glosofaringeo. Su origen aparente es emerger del surco retroolivar en el bulbo raquídeo. Su trayecto sale del cráneo por el agujero yugular, desciende entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Sus ramas terminales, rama lingual, inerva el tercio posterior de la lengua. Las ramas faríngeas inervan la faringe. Se lo relaciona con la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Sus ramas colaterales son las ramas del seno carotídeo, inerva el seno y el cuerpo carotídeo. Las ramas estilofaringeas inervan el músculo del estilo faríngeo, que así llegan a los ramos comunicantes con el ganglio cervical superior y con el plexo faríngeo. El nervio vago, que también surge del surco retroolivar del bulbo raquídeo, su trayecto desciende en la vaina carotidia entre la arteria carotidia interna o común y la vena yugular interna. Este nervio en particular no da ramas terminales en el cuello, sino que continúan hacia el tórax. El nervio vago derecho da un ramo principal, un ramo medio y un ramo izquierdo. El ramo vago izquierdo da origen al nervio gastropático. Las relaciones se dan con la arteria carótida, vena yugular interna y el nervio accesorio. Sus ramas colaterales son el nervio laringio superior, que inerva la laringe, las ramas faríngeas, que contribuyen al plexo faríngeo, y sus ramos comunicantes con el ganglio cervical superior simpático y con el nervio glosofaringe en el plexo faríngeo. El nervio accesorio, que emerge del surco retroolivar en el bulbo raquídeo y la médula espinal cervical, tiene un trayecto en las raíces craneales y espinales que se unen y salen por un agujero yugular y descienden oblicuamente hacia el esternocleidomastoideo. Y así es como el esternocleidomastoideo se convierte en una rama, al igual que el trapecio. Comienzan a relacionarse cuando cruza la arteria carótida interna y la yugular interna, luego discurre profundo al músculo esternocleidomastoideo. Las ramas colaterales en sí generalmente no se dan en el cuello, pero se conecta con los ramos comunicantes con las fibras del plexo cervical que se unen para inervar el trapecio y el esternocleidomastoideo. El nervio hipocloso emerge del surco preolivar
entre la pirámide y la oliva del bulbo raquídeo. Su trayecto sale del cráneo por el conducto del nervio hipogloso, desciende entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, luego cruza sobre la arteria carótida externa y se dirige hacia la lengua. Como rama terminal, inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Es relacionado con la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Tiene dos ramas colaterales, la rama para el genioideo y la rama para el tiroideo. Sus ramos comunicantes con fibras del plexo cervical C1 y C2 que acompañan al nervio hipogloso para inervar músculos infraoideos. El plexo cervical formado por las ramas anteriores de los nervios espinales C1 a C4. Se divide en dos ramos superficiales y ramos profundos. En los ramos superficiales tenemos al nervio occipital menor, que inerva la piel del cuero cabelludo posterior. El nervio auricular mayor, que inerva la piel de la oreja. El nervio transverso del cuello inerva la piel del cuello anterior. Y por último, los nervios supraclaviculares inervan la piel sobre la clavícula y el hombro. En ramos profundos, el asa cervical inerva los músculos infraoideos. El nervio frénico, que inerva el diafragma, y ramos musculares que inervan los músculos del cuello. Arterias del cuello. Las arterias del cuello son vasos sanguíneos ubicados en la región cervical que desempeñan un papel crucial en la circulación sanguínea al proporcionar oxígeno y nutrientes a diversas estructuras de la cabeza y el cuello. Estas arterias se dividen en dos grandes grupos principales: las arterias carótidas y las arterias subclavias. Las arterias carótidas se dividen en arteria carótida común, arteria carótida interna y arteria carótida externa. La arteria carótida común se bifurca en la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La carótida interna lleva sangre al cerebro y a la parte anterior del cráneo, mientras que la carótida externa irriga la cara, el cuello y partes del cuero cabelludo. La arteria carótida interna proporciona sangre a partes del cerebro, los ojos y el cuero cabelludo. Arteria carótida externa suministra sangre a estructuras como la cara, el cuero cabelludo y las partes laterales del cráneo. Las arterias subclavias. Arteria subclavia se origina del tronco branquiocefálico en el lado derecho y del arco aórtico en el lado izquierdo. Proporciona sangre a los brazos, el cuello y la parte superior del tórax. Arterias vertebrales. Son ramas de la arteria subclavia y ascienden por el cuello a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Se unen para formar la arteria basilar que irriga la parte posterior del cerebro. Estas arterias son esenciales para mantener un adecuado suministro sanguíneo a la cabeza, el cuello y las estructuras circundantes, garantizando así un correcto funcionamiento de los órganos y tejidos en estas áreas. Arteria subclávica. Se clasifica en derecha y izquierda. La subclávica derecha se origina a partir del tronco branquiocefálico por detrás de la articulación esternoclavicular. En su trayecto recorre la fosa subclavicular mayor donde emite ramas colaterales y cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla se continúa con la arteria axilar derecha, mientras que la izquierda nace del arco aórtico distal al origen de la carótida común izquierda. Describe un trayecto intratorácico corto, pasa por la fosa subclavicular mayor y cuando pasa por el borde lateral de la misma primera costilla se continúa con la arteria axilar izquierda. Su trayecto clasifica tres ramificaciones. Primera porción preescalénica. Su nacimiento del tronco branquioencefálico derecho y el arco aórtico a la izquierda, hasta el borde medial del músculo escaleno anterior. En esa porción se salen tres ramas colaterales: arteria vertebral, arteria torácica, tronco tirocervical y tronco costocervical. Porción 2, interescalénica. La arteria pasa lateralmente entre los músculos escalenos anterior y medio y de esta porción a veces se origina la arteria dorsal de la escápula. Porción 3 o porción postescalénica.
Entre el borde lateral y el escaleno anterior y el borde lateral de la primera costilla nace, donde se continúa con la arteria axilar que aporta la irrigación del miembro. Venas del cuello. Las principales venas del cuello son la vena yugular interna y la vena subclavia. La vena yugular interna nace del foramen yugular como a continuación del seno sigmoideo y del seno petroso inferior. En su origen presenta una dilatación denominada bulbo superior de la vena yugular. Desciende por la región posterior del espacio laterofaringeo. Continúa con un trayecto y desciende así por la región esternocleidomastoidea hasta llegar a la cara posterior de la articulación esternoclavicular, donde se une con la vena subclavia y forma la brachiocefálica. Las afluentes de estas venas son la vena facial, la vena tiroidea, la vena lingual, vena faringea, vena tiroidea, vena esternocleidomastoidea y vena laringea superior. También tenemos la vena subclávica. Esta es la principal vía de drenaje venoso de los miembros superiores. La vena axilar, cuando cruza por encima de la primera costilla, pasa a llamarse vena subclávica. Pasa por delante del músculo escleno anterior y del nervio frénico y llega hasta la cara posterior de la articulación esternoclavicular, donde se une con la vena yugular interna formando un ángulo yeyuno subclávico. Origen de la vena brachiocefálica. Esta posee varias afluentes que son la vena cervical, la vena subescapular, la vena intercostales superiores, la vena yugular externa y la vena yugular anterior.